Ya le envié la solicitud, muchas gracias. Como les decía, vamos a desarrollar estos dos contenidos sobre generación de corriente alterna y transformadores, que son temas que dan finalización a lo que es a la unidad 4. Con estos dos contenidos terminamos la unidad 4 y ya vamos a pasar a la última unidad de física y luego nos adentramos a química. Para iniciar, vamos a ver los indicadores de logro en cuanto a estos dos contenidos. Explica y experimenta el fenómeno de la autoinducción, que tiene que ver la corriente eléctrica circulando a través de un sistema de bobina o conductor rectilíneo. También tenemos el otro indicador que nos dice de que indaga, explica y construye diagramas representativos de aparatos electromagnéticos, que más adelante vamos a definir en qué consisten dichos aparatos. La agenda de trabajo para este día, para estas sesiones que vamos a llevar a cabo abarcando estos dos contenidos, es la siguiente. Como primer punto vamos a abordar lo que es una introducción a los contenidos, generación eléctrica de corriente alterna. Luego vamos a ver un desarrollo teórico del tema a través de ejemplos de la vida cotidiana. También explicación de cómo realizar los ejercicios respecto a los transformadores y conclusiones y cierre. Les voy a pedir de que anoten por favor lo que es la agenda de trabajo, ya que en la actividad de aplicación va a ir adjunto a la evidencia que me van a enviar. Va a partir desde este punto de la agenda de trabajo. Así que anotemos la agenda de trabajo para esta nueva sesión. Me confirman en el chat cuando ya lo tengan escrito en su cuaderno para seguir avanzando en los siguientes puntos. Así que les voy a dar el tiempo para que anoten en este momento la agenda de trabajo. Me confirman cuando ya tengan lista la agenda de trabajo, por favor. Muy bien, Sonia. Muchas gracias. Para reportar que ya tenemos la agenda de trabajo, me confirman en el chat o habilitan rápidamente su micrófono para darme por enterado. Muy bien, Jacqueline. Me confirman los demás para respetar los tiempos. Excelente, Georgina. Cuando ya estemos un grupo suficiente, vamos a continuar. Excelente, Francisco. De igual manera, si se quedaron en algún punto, yo luego les voy a compartir lo que es la presentación para que lo puedan hacer detenidamente. Excelente, Beatriz. Bueno, vamos a dar paso entonces. Si ya lo tenemos, la mayoría ya me confirmó. Por si aún no he terminado de anotarlo, no se preocupe. Yo posteriormente le voy a facilitar lo que es la presentación para que pueda anotarlo tranquilamente en cuanto a la agenda de trabajo. Vamos a arrancar entonces con el primer punto de agenda, que es introducción a los contenidos, generador eléctrico de corriente alterna. Ahora les voy a pedir de que anoten por favor el tema. Vamos a iniciar con el primer contenido, que es generación de corriente alterna. Anotan generación de corriente alterna y van tomando apuntes referentes al tema. Comenzando con lo que es algunos aspectos fundamentales de la generación de corriente alterna, cuando hablamos de generación, nos vamos a referir a qué aparatos en específico. ¿Qué aparatos son los que generan corriente eléctrica? ¿O cómo se le llaman? ¿Alguno tiene alguna idea al respecto?
¿Cómo se le nombra a esos aparatos que permiten generación de corriente eléctrica? ¿Alguna idea para comenzar con esa pregunta diagnóstica? ¿Qué aparatos producen lo que es corriente eléctrica? ¿O cómo se le denominan a esos aparatos? ¿Alguna idea que tengan al respecto? Si tiene alguna idea al respecto, Elías, ¿tiene alguna idea al respecto de cómo se llaman esos aparatos que producen corriente eléctrica? ¿Cómo se les denomina? Pues esos aparatos de generación de corriente eléctrica son los motores. Los motores son un medio para poder producir corriente eléctrica. Y para hablar específicamente de generación de corriente alterna, vamos a hablar de un tipo en específico de corriente eléctrica. ¿Por qué se caracteriza la corriente alterna? ¿Por qué se caracteriza? Les pregunto a ustedes para que me participen en el chat. ¿Por qué se caracteriza la corriente alterna? De lo que hemos visto en las clases pasadas y en las actividades pasadas. Pueden comentar en el chat o habilitan su micrófono. Yo considero mucho su participación. ¿Por qué se caracteriza la corriente alterna? Pueden participar en el chat o habilitan su micrófono. Francisco, ¿por qué se caracteriza la corriente alterna? ¿Alguna idea al respecto? Puede habilitar su micrófono, por favor, y comenta. Francisco, ¿puede habilitar su micrófono y dar su opinión al respecto? No sé, sería por la intensidad o la magnitud que genera un campo eléctrico. Muy bien, ¿tiene relación con ello? Y cuando hablamos de la corriente alterna, y vimos en una clase, en una actividad pasada, de que habían dos tipos, la alterna y la continua es la que viene directamente del enchufe, de esa fuente directa. La corriente alterna, como lo bien dice el nombre, alterno, es la que se produce en generadores como motores. Así como en una hidroeléctrica, en una presa, como la de 15 de septiembre, que producto del movimiento del agua en caída libre, mueve lo que es las aspas del motor y eso produce que el motor y su campo magnético produzca corriente eléctrica. Allí hablamos específicamente de esta corriente alterna. Y la corriente alterna fue descubierta con ideas que tienen relación con Michael Faraday, que vimos en cuanto a la ley de Faraday, y la inducción electromagnética. Y cuando hablamos de este tipo de corriente alterna para su generación, necesitamos un motor que contenga un campo magnético, que es un imán. Como todos sabemos, los imanes son generadores de campo magnético naturalmente y va a ser el inductor que a través de las espiras del conductor que vamos a hacer rotar o girar en el interior de ese campo magnético, va a producir corriente alterna. Y la corriente alterna es específicamente eso. Así como vemos acá en esta imagen, tenemos lo que es estas espiras, estas son las espiras, rotan en el interior del campo magnético del imán, en este espacio en el cual giran, y eso produce de que la relación entre el campo magnético y este conductor rectilíneo produzcan lo que es corriente eléctrica. Solo imagínense, a través de un imán y a través de las espiras de un conductor podemos producir este tipo de corriente. Y cuando hablamos de la generación de corriente alterna, nos vamos a referir a la ley de inducción de Michael Faraday, que nos dice de que un campo magnético puede inducir una corriente eléctrica a través de un conductor. En este sentido, el campo magnético lo produce el imán, como podemos ver, tiene sus dos polos, norte y sur, en efecto. Luego ese campo magnético, al relacionarse con espiras que
rotan en el interior del campo magnético del imán, van a producir lo que es corriente inducida. Y esa corriente inducida es lo que conocemos como generación de corriente alterna. O sea, de que todos esos ejemplos, como en el caso de los motores, de las hidroeléctricas, de las presas hidroeléctricas que giran y por efectos de la mecánica del agua, allí hablamos específicamente de este tipo de generación de corriente alterna, que viene específicamente de los motores, de un movimiento rotativo en el interior de un campo magnético. ¿Qué otro ejemplo consideran ustedes que aplicaría esta generación de corriente alterna? ¿En qué otro ejemplo consideran que aplicaría? Aparte de los motores de las hidroeléctricas. ¿A dónde más creen que aplicaría este tipo de fuerza, producto de un movimiento de algún cuerpo, sea líquido, como en el caso del agua de las hidroeléctricas, u otra mecánica que genere una inducción y con ello una generación de corriente eléctrica por medio de un motor? ¿Dónde más han visto este tipo de generación de corriente? Aparte del ejemplo que ya le brindé del motor de las hidroeléctricas. Como vemos acá en la imagen, que básicamente así funciona. ¿Algún otro ejemplo que tengan al respecto? Pueden hacerlo, pueden habilitar su micrófono o escriben en el chat, ya que voy tomando en cuenta su participación, mucho su participación. Cornetas portátiles. También podría aplicar. Otro ejemplo que considerarían pertinente al caso, donde se mueva lo que es el interior de un motor, hay un movimiento y ese movimiento va a producir corriente eléctrica. Una laptop. ¿Cómo? Una laptop. Sería qué parte de la laptop o qué componente. La batería no. Sí, tendría bastante relación, sería como una forma de almacenar corriente alterna. También, para ponerles otro ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de los alternadores de los vehículos. Los alternadores de los carros son como pequeños motores, aparte del motor principal, donde están los pistones, las bujías, las manivelas y todo el aparataje mecánico. Estos alternadores están compuestos de una bobina central, gira al interior lo que son espiras similares a las que ustedes pueden ver en la imagen, como una especie de paleta, por decirlo así, rotan el interior y ese movimiento de rotación genera corriente eléctrica, a tal punto de que alimenta la batería del carro y por eso es de que no se descarga al pasar poco tiempo, sino de que tiene larga duración la batería del carro en cuanto a la carga eléctrica debido a que el alternador lo está alimentando de la generación de corriente alterna que está produciendo su espira interior girando a través de un campo magnético que produce la bobina. Y básicamente así es como se produce la corriente alterna. Acá Profe, vemos otro ejemplo, ¿sí? Yo en sexto grado, aquí mismo en el colegio, hice un proyecto que se llama, bueno, era un proyecto de cucharas en el que hacíamos como el movimiento de un motor y era con agua, o sea, hacíamos ese proyecto con agua y unas cucharas, era como una ruleta, por decirlo así. Y al movimiento del agua, perdón, el motor estaba conectado a... Es que no recuerdo muy bien, fue hace mucho tiempo, pero sí era como que generábamos electricidad a partir del movimiento de un motor y encendíamos un foco. Entonces no sé si de igual manera cuenta en lo que usted nos está explicando.
Sí, muy bien, muchas gracias por ese ejemplo. Y lo que realizaron es un molino, si no me equivoco, Exacto, molino. en el cual gira lo que es la rueda por efectos del agua y al girar la rueda para ponerles la ejemplificación. Digamos de que esta paleta que ustedes observan en su pantalla y les estoy señalizando es la rueda. Pues al girar al interior de un campo magnético, los motores lo que tienen, todo ese cable que ustedes ven enrollado en círculos, genera un campo magnético en el interior del motor, así como el de un ventilador. No sé si ustedes han visto destapado el motor de un ventilador, pero tiene mucho alambre de cobre enrollado en forma circular. Y lo que ocurre es de que al girar este conductor de corriente eléctrica en el interior de ese campo magnético, supongamos de que esta paleta es la rueda del molino, gira y en ese movimiento genera desprendimiento de carga eléctrica al interactuar con el imán, con las fuerzas magnéticas que están en los dos polos de atracción, y eso produce corriente eléctrica. Y básicamente la generación de corriente alterna funciona de ese modo, en el cual la generación va a provenir de lo que es del campo magnético. Se mueve el conductor y eso va a desprender a través de los anillos la carga eléctrica, como podemos ver acá. Se sitúa a través del conductor y del conductor se va a ir desprendiendo hasta que llega a una fuente y ya va a ser utilizada esa energía eléctrica. Acá también tenemos otra representación, como ustedes pueden ver, del campo magnético entre dos imanes, lo que les hablaba específicamente. Se introduce acá lo que es la paleta giratoria que rota, y las mismas fuerzas del magnetismo de atracción entre norte y sur hacen de que gire. Gira, y en ese movimiento giratorio ya le produce corriente eléctrica el motor. Si quieren hacer la prueba, pueden tomar un dínamo, que es uno de esos motores pequeños que tienen habitualmente los carros a control remoto, o un cooler, un ventilador de computadora. Pueden conectar los dos cables a un LED, a un pequeño LED. Luego giran lo que es el ventilador de lo que es el cooler, y eso produce una pequeña carga eléctrica que hace encender por cada vuelta o giro que ustedes le aplican al ventilador del computador, al cooler, genera esa descarga de corriente eléctrica y la enciende, parpadea de inmediato con cada movimiento. Y ahí vemos en efecto de que al interior de ese motor del ventilador de la computadora hay un campo magnético, el cual hace girar a la estructura metálica, y en ese momento giratorio, ese momento angular, se produce lo que es el desprendimiento de corriente eléctrica. Y básicamente así podemos describir esta generación de corriente alterna, donde el campo magnético induce sobre lo que es un material giratorio o conductor de corriente eléctrica en movimiento rotativo o angular, que va a dar como resultado el desprendimiento de carga eléctrica. O sea, de que podemos tener, imagínense, corriente eléctrica gratuita, sin necesidad usted de pagar factura ni nada al respecto, sino de que a través de un movimiento giratorio de un motor podemos obtener suficiente energía, y fuera perfecto de que cambiara totalmente el paradigma de nuestras ciudades a generación de corriente alterna. Ya no dependeríamos de cables ni tampoco de hidroeléctrica, sino que solo con el movimiento giratorio que tuviésemos de un motor lo suficientemente grande para producir suficiente corriente eléctrica para abastecer lo que son nuestras necesidades familiares, solo a partir de este tipo de tecnología. ¿Alguna duda o pregunta de esta parte teórica de la generación de corriente alterna? ¿Alguna duda o pregunta? Excelente, Lía. Muy bien. Acá tenemos unas aplicaciones de la corriente alterna en cuanto a la tecnología. Y como pueden ver en sus pantallas, ese es el famoso alternador. Si en algún día ustedes escuchan de que el alternador del carro, algún mecánico o por curiosidad lo escuchan, se refiere
a esta pieza del motor. Como ustedes pueden ver, se asemeja a lo que es a un micromotor dentro del motor. Y lo que sucede es que en cuanto al alternador, ustedes pueden observar que allí les estoy señalizando lo que es alambre de cobre enrollado en forma de bobina, y hay una banda que pasa a través de este engranaje que hace girarlo, y al girar en el interior hay una paleta giratoria, lo hace alrededor del alambre de cobre, y eso produce energía y corriente eléctrica que abastece por lo general a la batería del carro, así también algunas necesidades del interior como luces o como el mismo encendido de los carros, que es eléctrico. Y básicamente este aparato, acá vemos claramente que es un generador de corriente alterna. Acá podemos ver dónde se localiza en el interior del motor. Tenemos ahí estas bandas giratorias, que es lo que lo hacen girar. De la misma energía del motor que produce, el mismo movimiento mecánico, hacen de que las bandas giren esta parte del alternador, y eso produce en su interior corriente eléctrica. Tanto así de que es una corriente eléctrica que está cerca de 50, 90 voltios, incluso dependiendo del esfuerzo del motor, puede llegar hasta los 120 voltios. Un alternador puede alimentarle de manera básica las necesidades de iluminación de su casa, solo para decirle, solo este pequeño generador puede levantarle todas las luces, todos los focos, todo el encendido de las luminarias del hogar, solo a través de este micromotor, que es el alternador. ¿Alguien ya ha visto lo que es un alternador? Pueden opinar, habilitar su micrófono. Si han visto un alternador en un vehículo o lo han visto así externo al vehículo, pueden comentar en el chat o habilitan su micrófono. Si han visto algún alternador o ya habían escuchado sobre los alternadores. Pueden participar, pueden quitar el miedo y participar. Habilitan su micrófono. Georgina dice que sí, ya los ha visto. Sonia también, ya había visto los alternadores. Y un alternador, como les menciono, es un claro ejemplo de corriente alterna. Estos aparatos, estos motores producen y generan lo que es ese tipo de corriente. Gracias, Mario. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar de un aparato que las bicicletas clásicas, no sé si ustedes se recuerdan, si tuvieran una bicicleta clásica, pero traían lo que son estos pequeños motores. Tenía un rotor principal que iba a un costado de lo que es el neumático de la llanta de la bicicleta, lo hacía girar, y ese movimiento giratorio en el interior tiene lo que es una bobina y producía corriente eléctrica suficiente para encenderle lo que es la lámpara nocturna o para abastecer otras necesidades con esa corriente eléctrica. Y este aparato, punto para quien me diga para el examen, ¿cómo se llama? Si me dicen cómo se llama ese aparato, les doy lo que es un punto para el examen de la nota que hayan obtenido. Si alguien me dice cómo se llama ese aparato, ¿sí? ¿Cuál, profe? El que les estoy marcando en este momento es. ¿Dónde está el punto rojo? Que está a la par de la llanta, que está ahí conectado a lo que es el neumático de la llanta, de la bicicleta. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se llama? Saraí dice freno. No. El freno se encuentra acá. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se llama? Motor DC. Cerca, Elías. Pues este pequeño motor que está al lado del neumático se llama dínamo. No sé si ustedes han escuchado del término. Pues los dínamos son un generador de corriente alterna. ¿Cómo así? Pueden decir, ¿cómo es que esta cosa que está a la parte de la llanta
produce corriente eléctrica. Pues lo que hace es la llanta, al girar, hace girar lo que es esta parte del dínamo, que es un rotor, va al interior, hay unas paletas que van al interior del dínamo, y eso hace girar el interior las paletas y hay alambre de cobre enrollado en forma de círculo, en forma de espiras. Tanto así de que ese movimiento giratorio de este material conductor en el campo magnético, porque hay imanes en el interior del dínamo, eso da como resultado generación de corriente alterna. Así como vemos acá en el esquema, vemos de que incluso puede encender un foco, un dínamo. Tenemos el rotor, este es el que gira, tiene su respectivo eje, tenemos los dos polos norte y sur, y ese movimiento giratorio en el interior del motor con sus dos imanes respectivamente, gira, tenemos norte y sur, y ese producto de esa fuerza magnética da como resultado la generación de corriente eléctrica. Solo imagínense, solo con un pequeño motor podemos producir corriente eléctrica suficiente para poder levantar un foco. Solo con un motor, al girar un motor, su eje, ya podemos obtener energía eléctrica. ¿Alguna pregunta? Si tienen otros ejemplos que hayan visto este tipo de generación de corriente alterna, aparte de los dos aparatos de aplicación que hemos visto, el dínamo y lo que es el alternador de los carros. ¿Algún otro ejemplo que tengan al respecto? Pueden habilitar su micrófono o comenten en el chat. Bueno, si hay más ejemplos que puedan brindar. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la actividad de aplicación. Ya vimos la parte teórica de la generación de corriente alterna. Ahora vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Van a desarrollar estas 3 preguntas en su cuaderno. Van a completarlas con base a lo que hemos explicado en la clase, de igual manera con el contenido teórico de la presentación, que ya se la voy a hacer llegar en el grupo. Van a responder estas 3 preguntas, le van a tomar fotografía del trabajo realizado y me lo van a comentar en forma de publicación dentro del grupo de WhatsApp de la sección. Lo va a rotular con su nombre completo, ya que esta actividad va a ser evaluada. Va a tener ponderación en parte como puntos para el examen, si usted ha salido mal, para favorecerle, y si ha salido bien, magnífico, para que tenga una nota mayor. Si en dado caso usted sacó 10 en el examen, yo se lo voy a generalizar esa calificación para lo que es la actividad del 10%. Así que ¿sí? Así que la primera pregunta que vamos a resolver es: ¿cuál es la importancia de la corriente alterna como fuente de corriente eléctrica en nuestras casas? La segunda pregunta: ¿cómo realizarías un generador de corriente alterna con materiales que cuentas en tu hogar? Y el tercer punto: brinda 2 aparatos eléctricos de uso cotidiano que funcionen con corriente alterna. Solo esas 3 cuestiones vamos a resolver para que no haya copia y pega, y para evitar esa situación me lo van a entregar a una misma hora todos, ya que esta actividad es evaluada y es necesario que lo hagamos. Me lo van a entregar a las 5 de la tarde de este mismo día. Me hacen la publicación o la fotografía con su nombre completo ahí dentro del grupo. En la primera pregunta, si tienen alguna duda de a qué se refiere, solo es explicar en un párrafo cuál es la importancia de tener este tipo de generadores de corriente alterna, del dínamo, del alternador en nuestros hogares. O sea, si fuese una alternativa de energía eléctrica a la que nosotros tenemos habitualmente con apagones, ya que estos generadores permiten una forma diferente en cuanto a abastecer de energía eléctrica a nuestros hogares. Sí, Mario, sería para ahora a las 5 de la tarde, me lo entregarían. La segunda pregunta: ¿cómo realizarías un generador de corriente alterna con materiales que cuentes en tu hogar? ¿Cómo lo harían? Ingenien una forma, me pueden hacer un dibujo, un paso a paso para que me quede claro de cómo lo realizarían, para que se vea más ilustrado y más representativo.
Y el tercer punto, 2 ejemplos de aparatos electrónicos que funcionen con corriente alterna dentro de sus casas, aparatos. Si un televisor, una radio, qué sé yo, un teléfono celular, si funcionan con este tipo de corriente o no. ¿Alguna duda con los tres aspectos a desarrollar en su cuaderno? ¿Alguna duda? Puede habilitar su micrófono y hacer su pregunta si tiene algún aspecto que no está claro. Los demás, si me comentan en el chat, por favor, para darme por enterado de que tenemos lo que vamos a realizar en el cuaderno. ¿Claro? ¿Tenemos todo claro lo que vamos a realizar? Me comentan en el chat, por favor. No, no todos serían dibujos, Jacqueline. Yo solo les doy la sugerencia del punto 2, de cómo realizarían un generador de corriente alterna. Pueden hacer paso a paso, paso 1, reunir 2 imanes, para darles un ejemplo. O en el caso de lo que dijo Elías del molino, ahí vemos claramente que podemos hacer un generador de corriente alterna con cosas cotidianas. Reuniría cartón, le diera forma de un molino, luego traería un motor de un carro a control remoto. A eso me refiero, de cómo construirían ustedes un generador de corriente alterna a partir de materiales que tienen en su casa. ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto? Pueden hacerlo en páginas de papel bond y pegarlo en su cuaderno, y si no tienen páginas de papel bond o de colores, de una vez lo trabajan en el cuaderno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿en todas sería ejemplos o no? En la primera sería explicación factual de cuál es la importancia. Explican, porque permite tener una fuente más sostenible de energía sin necesidad de explotar la naturaleza, para darles un ejemplo de explicación. En el segundo punto, sí va a ser necesario que me escriban con pasos cómo ustedes construirían un generador de corriente alterna, utilizando materiales caseros que tengan en su casa. Hipotético, ¿verdad? No vamos a hacer el generador, sino de un proyecto de cómo lo haríamos. ¿Es necesario hacer el dibujo, perdón? Sí, fuera bueno para fin representativo. Si tienen acceso a una impresora, pueden sacar la impresión, sacar la imagen impresa y luego pegarla en su cuaderno. Pero si no, recurren al dibujo. ¿Y en la 3? En la 3 serían ya ejemplos de aparatos electrónicos que empleen corriente alterna para poder alimentarse, para poder funcionar. Si un televisor. Siempre con su ¿sí? explicación. ¿Cómo? Siempre con su explicación, la última. Sí, lo harían con base a la teoría que hemos abordado, ya que esto sería como la parte aplicada que ustedes discernirían de lo que hemos visto teóricamente. Ok, perfecto, gracias. Los demás, si tienen más dudas, preguntas. De igual manera, ya les voy a compartir este apartado de la presentación en el grupo para que lo tengan en cuenta. Y recuerden, lo vamos a compartir a las 5 de la tarde exactamente todos, para que no haya ocurrencia de copia en el grupo. Si tiene algún motivo justificado por el cual no lo puede hacer justificado, me lo hace saber con anticipación. Así que vamos a llegar hasta acá con la sesión, ¿sí? Mire, pero yo a las 5 no voy a poder estar con el teléfono porque tengo una reunión aparte de Zoom que es de parte de la iglesia. Bueno, ahí me comenta entonces su caso para valorarlo. Profe, Bye. yo tengo que estar haciendo todos los exámenes. Bueno, si no pueden a las 5, algunos, perdón. La sugerencia que les doy, les voy a extender el tiempo, les voy a dar todo lo que resta del día. Hasta mañana lo voy a revisar. Lo que resta del día, estas horas de la tarde y durante la noche pueden hacer la entrega en el grupo.
Sí, profe. Pero hay que ser puntuales. Ya mañana, a partir de las 7 de la mañana, si lo envía, ya no lo voy a recibir. Si no tiene cuaderno, puede hacerlo en otro, para mientras, y luego lo pasa al cuaderno de ciencias, por favor. Si ya no hay más preguntas, dudas, toda esta actividad se la voy a sumar al examen, a lo que tengan de nota en el examen. Si han salido mal, yo voy a considerarles para que se hagan un poco mejor. Ok, profe, y Sí, de profe. pronto, digamos, en este transcurso, la hora que es hasta las 5, lo puedo entregar en privado o en el grupo, porque como está diciendo de lo de la copia y todo eso. Sería en privado, ya sí me lo mandarían en privado. Ya vamos a cancelar lo del grupo, porque si no se va a difundir lo que es la copia, y lo que quiero evitar. Sí, sí, ok, gracias. Muy bien, muchas gracias por la sugerencia. Los demás, ¿estamos todo claro? Vamos a dar por cerrada entonces la sesión, si no tiene más preguntas, antes de que se agote el tiempo en Zoom. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrada la sesión. Ya les voy a compartir la presentación en el grupo. De igual manera, si tiene más preguntas o comentarios al respecto de los 3 aspectos que desarrollarán en su cuaderno, me hacen mención de ello. Así que vamos a dar por finalizada la sesión. Gracias a los que estuvieron presentes. A los que no lo están y no se han conectado, sugiéranles, díganles, pasen la información de que es necesario de que se conecten, porque se va a hacer un poco obligatorio estar en las clases, porque si no luego se van a atrasar. Pero si tienen una razón justificada, yo lo voy a valorar y voy a comprender la situación, así como algunos ahora se me acercaron en el chat y me comentaron de que no iban a poder estar. De esa forma sí se valora, pero de lo contrario, si no